La dignidad del sacerdocio del creyente. Así hemos titulado el sermón en la mañana de hoy. Busquemos nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 28. Voy a leer primero los versículos del 1 al 4, aunque después también estaremos en otros versículos. Dice así la Escritura. Dios le dice a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la iglesia que puede estar presente en esta mañana para ser bendecida con tu palabra. Te damos gracias por las visitas que tenemos, que por primera vez escuchan tu palabra preciosa y maravillosa y que pueda ser de bendición para ellos. Oh Dios, rogamos que tú nos hables en esta mañana a nuestros corazones por tu Espíritu Santo, porque si bien es cierto que tú hablas continuamente a tu pueblo, nosotros necesitamos entender tu voz. Así que ayúdanos hoy nuevamente, oh Dios, a comprender la verdad y solamente la verdad que hay en tu Sagrada Escritura. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. La dignidad del sacerdocio del creyente. Hermano, uno de los personajes más importantes dentro del pueblo de Israel antes de Cristo eran los sacerdotes. Eran una de las personas más importantes dentro de la vida del pueblo de Dios. Dentro del sistema religioso que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el sacerdote tenía funciones únicas, que eran verdaderamente importantes para el pueblo de Dios. El sacerdote tenía entre sus muchas funciones algunas que quiero destacar: interceder por el pueblo ante Dios, haciendo expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificios. Esa era tal vez la misión más importante del sacerdote. Él tenía que hacer sacrificios de animales en aquel momento porque simbolizaban la sangre de Jesucristo. Eran símbolos de la sangre de Jesucristo esos animales. Tenía que hacer continuamente sacrificios de esos animales para redimir, para expiar, para hacer propiciación por los pecados de las personas. Una vez al año, en el día del Yom Kippur, el día del perdón, el sacerdote sacrificaba aquel chivo de la expiación, aquel chivo también de la proposición. El de la expiación era llevado lejos, el de expiación era degollado y la sangre entraba una vez al año ese día al lugar santísimo sobre el arca y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Era para perdón de los pecados del pueblo. Otra función era servir en las cosas sagradas del templo. Había un templo que Dios había puesto allí, una construcción. Este no es el templo, este es un salón de reuniones nuestro, al que llamamos templo, pero que realmente el templo hoy somos nosotros. Pero aquel lugar, aquel templo que era un símbolo de lo que iba a ocurrir en el corazón de los creyentes cuando vinieran a Cristo, había todo un sistema que atender allí y ellos lo atendían. El asunto de los panes, de la proposición que tenían que ser cambiados allí, la lámpara del candelabro de oro o la menora que tenía que estar encendida todo el tiempo. Hacer también sacrificios en el altar de bronce que estaba en el atrio, pero también ofrendas de sacrificio en olor fragante en el altar del incienso que estaba delante del velo donde estaba el arca del pacto, el arca de la proposición. Hermanos, ellos tenían una función tremenda para mantener este sistema religioso allí en el templo. Y además de eso, tenían otra labor importantísima, que era enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Ellos tenían que mantener viva la palabra de Dios, enseñarla al pueblo, continuamente hablar de ella. Tenían casi que aprender de memoria el Pentateuco y lo hacían para que ustedes sepan. Lo aprendían de memoria, lo escribían.
tenían que volverlo a escribir para que no se perdiera. Y tenían que enseñar continuamente al pueblo lo que la Biblia, lo que la ley de Dios les enseñaba, lo que tenían, la Biblia que tenían ellos allí, que nosotros hoy tenemos completa, pero que ellos tenían como el Pentateuco. Mis queridos hermanos, un sacerdote en el Antiguo Testamento de la Biblia era un personaje hiper importante para el pueblo de Dios. Un estudio del sacerdocio del Antiguo Testamento nos ayuda también a nosotros a encontrar enseñanzas positivas para el sacerdocio nuestro de hoy. ¿Por qué digo sacerdote nuestro de hoy? Porque la Biblia nos enseña que con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, la venida de Jesús, la muerte, la resurrección, todo cambió de pronto. Porque todo aquel sistema religioso del Antiguo Testamento era un símbolo, era sombra de lo que habría de venir, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que es la obra de Jesucristo. Todo era un símbolo de Jesucristo, de la iglesia, del pueblo de Dios, de los creyentes hoy en nuestra relación especial con Dios. La Biblia declara que nosotros hoy somos un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Y de ahí los bautistas tenemos un punto esencial en nuestros principios de lo que creemos, y es el sacerdocio universal del creyente. Como ustedes saben, los bautistas no tenemos dogma, no tenemos credo. Entendemos que el único credo y dogma es la Biblia y nada más. Así que no hay un sistema de creencias para un bautista. Creemos en la libertad de conciencia para escudriñar la Escritura y cada uno interpretarla de acuerdo al dictamen de su propia conciencia. Y creemos entonces que la iglesia verdadera no es la bautista, sino el pueblo de Dios en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier momento. Pero también creemos en la iglesia como cuerpo de Cristo local, autónomo para la gloria de Dios. Y por eso nosotros lo que tenemos son principios, 7 principios importantes. La Biblia como única regla de fe y práctica. Cristo como único Señor de la iglesia, no los papas, no los pastores. Cristo es el único Señor de la iglesia. Tenemos esos principios esenciales, la iglesia autónoma, el bautismo solamente de creyentes y por inmersión. Y entre esos, que no los puedo mencionar todos, pero no quiero atrasarme, está uno importantísimo. Creemos en el sacerdocio universal del creyente. La palabra creemos no es la que usamos, pero entendemos. Nosotros tenemos un principio, el sacerdocio universal del creyente, que dice que todo cristiano, toda persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo como Salvador de su vida, es un sacerdote para Dios. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio, la función del Antiguo Testamento del sacerdote, todo se cumple del creyente. El sacrificio, el sacerdote como un intermediario que hacía sacrificio para perdón de pecados, ya Cristo lo hizo en la cruz. Cristo es el sumo sacerdote que nos dio una entrada a la presencia misma del Padre. Traspasó los cielos, rompió el velo del templo se rajó por la mitad, hermano, el día que Cristo murió en la cruz. Se rajó por la mitad. Esa fe nuestra en que Cristo es nuestro sumo sacerdote y nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de entrar en la presencia de Dios, al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo, que aquel del Antiguo Testamento era un símbolo, aquel del templo era un símbolo del lugar santo verdadero donde está Dios sentado en su trono y Cristo sentado a la diestra de Dios allí. Nosotros tenemos acceso, nosotros podemos entender la palabra de Dios y no tenemos necesidad ahora de que haya un sacerdote que medie. La Iglesia Católica sigue teniendo sacerdotes, o llaman sacerdotes, pero no tiene nada que ver con el sacerdote del Antiguo Testamento. Y las personas para perdonar los pecados tienen que ir al sacerdote y decirle sus pecados y que el sacerdote en el nombre de Dios lo perdone como un mediador. Pero la Biblia dice que si nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, a Dios directamente, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que somos sacerdotes para Dios, tenemos el perdón, tenemos la palabra de Dios sembrada, el Espíritu Santo habita en nosotros, que somos el templo de Dios. Nosotros estamos listos para enseñar a otros la palabra de Dios, entendemos la voluntad de Dios y podemos transmitirla. Así que somos eso. La Biblia dice, allá en Apocalipsis 1:6, 5:10, 26, dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y os ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y dice también, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Punto final. No hay más nada que discutir. Somos sacerdotes para Dios. Ahora, un estudio entonces del sacerdocio del Antiguo Testamento nos ayuda a entender en los símbolos que él llevaba
¿qué es lo que espera del sacerdocio nuestro Dios hoy? Porque no hay diferencia. Lo que se esperaba de aquellos sacerdotes, al hacernos Dios sacerdote, espera también de nosotros. Y no tiene nada que ver con lo ceremonial, sino con lo que simbolizaba realmente lo ceremonial. Con la esencia real de lo ceremonial en nosotros. Según Hebreos 5, del 1 al 4, los sumos sacerdotes eran constituidos a favor del pueblo. Y nadie tomaba para sí esa honra, sino que el que es llamado por Dios. Es algo de lo que tú no puedes tomar para sí mismo. Éxodo 28, que acabamos de leer. Aunque no lo vamos a usar completo, porque imagínense, sería un sermón muy largo. Yo voy a hablar de los puntos que más quiero destacar en este día. Éxodo 28 nos habla de las vestiduras del sacerdote. Porque habían otras tantas cosas, pero este habla de las vestiduras. Era un oficio tan importante que hasta las vestiduras eran importantes. Las vestiduras del sacerdote eran símbolo de lo que Dios le había otorgado, de lo que debía ser su vida, de lo que debía ser su trabajo y de lo que Dios proyectaba por medio del sacerdocio hacia el futuro para los redimidos en Cristo Jesús. Un estilo de vida diferente. Eso tenían los sacerdotes. Estas vestiduras son símbolos para nosotros hoy, por lo que esas vestiduras de Aarón y sus hijos, de ellas podemos sacar nosotros enseñanzas. Había algunas que solo Aarón vestía y otras las vestían también los demás sacerdotes. Pero hermano, todo estaba especificado en la Biblia, hasta los calzoncillos del sacerdote, cómo debían ser. Lo que quiero hablar hoy es que Dios quiere un pueblo de sacerdotes dignos del llamado y del que llama. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Usted, si ha creído, si ha arrepentido, es un sacerdote para Dios. Ahora tiene que ser un sacerdote digno. Y si alguno de ustedes visita, sepa que lo que estamos hablando no tiene que ver con el sacerdocio católico ni con el sacerdocio de los santeros. Eso no tiene nada que ver con eso, porque eso todo es algo completamente ajeno a la verdad de la Biblia. En la Biblia, un sacerdote es una persona que tiene una relación con Dios, que le permite conocer a Dios, saber su voluntad y poder decirla, poder conocer la Biblia y enseñarla, porque el Espíritu se lo revela, y poder tener perdón de pecados sin mediador que no sea Jesucristo. Porque ya no hacen falta sacrificios por los pecados, porque Cristo lo hizo completo y nosotros tenemos una relación con Él especial. Dios quiere un pueblo de sacerdotes dignos. Ahora, ¿cómo se muestra la dignidad del sacerdocio del creyente? ¿Cómo se muestra? Nosotros vamos a ver hoy tres partes principales de la vestidura del sacerdote. Eran varias, ustedes lo ven en el capítulo 4 y eran varias. El efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón, eran varias. Yo voy a ver tres. Y de ahí vamos a ver tres facetas donde debe mostrar dignidad todo creyente que es sacerdote para Dios. Una faceta primera que quiero ver es hacer justicia. Los versículos del 15 al 29 nos hablan del pectoral. Como usted oye por la misma palabra, el pectoral es algo que iba en el pecho. Era como una especie de escudo, pero no era un escudo para defenderse en la guerra, sino algo que llevaba el sacerdote en el pecho. Dice la Biblia allí: harás asimismo el pectoral del juicio. Pectoral del juicio, escuchen. De obra primorosa lo harás, conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, cuadradito y doble, de un palmo de largo y de un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera, escuchen las piedras, piedras preciosas. Una hilera de una piedra de sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres. Como grabaduras de ellos, cada una con su nombre, será según las 12 tribus. O sea, eran 12 piedras, cada piedra era un nombre. Se le ponía el nombre del pueblo de Israel, de cada tribu del pueblo de Israel.
Harás también en el pectoral cordones de anchura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos. Era para que se fijara en los extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes. Bueno, y ahí explica todos los detalles y demás. Y quiero ir al versículo 28 y 29, dice: y se juntarán el pectoral con sus anillos y los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que estén sobre el cinto del efod y no se separen del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Hermano, el pectoral tenía una belleza increíble. ¿Usted se imagina eso? Ese pedazo de cuero ahí cuadradito sobre el pecho, de un palmo por un palmo, con 12 piedras preciosas engastadas en oro con el nombre del pueblo de Israel, con unos anillos que colgaban el pectoral para que pudiera estar delante y para que estuviera ahí sobre su corazón. Y él debía, ese era el pectoral del juicio. El pectoral significaba la imparcialidad del sacerdote a la hora de actuar con justicia en el cuidado del pueblo. Significaba también todo el valor, el inmenso valor que Dios le daba al pueblo de Dios y que el sacerdote debía tener en cuenta. El valor de cada piedra engastada en oro era para él un símbolo del valor que tenía para Dios el pueblo que él debía ministrar. El sumo sacerdote, como dice la Biblia, fue constituido a favor del pueblo. Así que él no se ministraba a sí mismo, aunque él también tenía que hacer sacrificios para sí mismo, para poder hacer sacrificio por el pueblo, porque él también era pecador. Pero él tenía que entender que su misión era hacia el pueblo. Su deber era hacia otros. Y que él era un servidor de los demás. Y que cada persona tenía un valor especial para Dios. Y que él tenía que darle ese valor. Y tenía que estar sobre su corazón, porque tenía que estar implicado hasta sus sentimientos, su amor por la gente, hermano. Y que tenía que ser imparcial con las tribus de Israel. Porque si bien anteriormente habían tribus, cada tribu tenía, porque si era el primogénito, los hijos de Israel siempre estuvieron fajándose por esas cuestiones. Que si a José, porque este tiene más privilegio, aquel otro. Aquí todos son iguales ahora, a partir de ahora. Las tribus de Israel durante el tiempo de la esclavitud, cada cual con su propia tribu, ahora tenían que ser un pectoral. Un pueblo unido, un pueblo unido. El nombre de las 12 tribus grabadas en oro, piedras preciosas. Era un privilegio, hermano. Era un privilegio el ejercicio de la profesión del sacerdote. Un privilegio tremendo. La justicia y el servicio de su profesión eran algo verdaderamente hermoso delante de Dios y delante del pueblo. La justicia y el servicio que él debía hacer era un privilegio para él, pero él no podía tener privilegios para con los demás. Así que la justicia tenía que ser la misma. Si había, dice la Biblia, ignorantes en el pueblo y había extraviados, él debía ser paciente y ayudarlos. ¿Por qué? Puesto que él también, dice la Biblia, estaba rodeado de debilidad. Si habían tribus que eran más fieles y otras no, él tenía que ser imparcial a la hora del juicio. Efesios capítulo 6, versículo 14, habla de la armadura del Espíritu. Y cuando habla de ella, Pablo usa el símbolo de una armadura de un soldado romano. Él estaba preso, ahí había unos soldados romanos y tenían todo tipo de cosas, un yelmo, una coraza, tenían un cinturón, tenía una espada, y él usó cada una de esas partes para hablar de una armadura espiritual del creyente. ¿Y sabe la justicia dónde la puso? Dice, la coraza de justicia. La coraza era la parte de la armadura que cubría el pecho y la espalda. Era como el pectoral del sacerdote. Porque él estaba pensando en el pectoral del sacerdote que iba aquí. La coraza de la justicia. Hermano, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, hermano. Una de las cosas más lindas entre los atributos de Dios es la justicia. Dios es justo. ¿Cuántos aman la justicia? Todos queremos que sean justos con nosotros, pero Dios también quiere que seas justo con los demás. La justicia es ser justo con los demás. ¿Qué Dios espera que hagas por ellos? Sé justo. ¿Cómo debes juzgar a otros? Sé justo. ¿Cómo hay que hacer acepción de personas? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Hermano, ningún líder espiritual, ningún líder nacional, ningún presidente de ningún país tiene el derecho de Dios de ser injusto. Dios no le dio ese derecho, ni a ti como sacerdote. Así que cuando vayas a compartir la palabra de Dios, tienes que compartirla tanto al rico como al pobre, al intelectual como al que no tiene nivel intelectual. Nos preocupa tanto, amamos tanto a la gente por igual. Tenemos que extender nuestra mano de amor para dar un plato de comida, lo mismo a una persona rica que a un pobre si lo necesita de nosotros. Tenemos que servir por igual a todos. Algunos de nosotros fuimos personas que en un momento determinado de tristeza, de dolor, de abandono de otros, vino un creyente fiel, un sacerdote de Dios que no entendió de diferencias y le dijo: vengo a hacerte justicia porque Dios te ama y vengo a servirte con el amor con que serviría a mi Dios. Porque llevo sobre mi corazón la justicia y te llevo a ti en mi pecho como una piedra preciosa. Qué lindo, hermano, es eso de Dios. En un mundo tan injusto como el nuestro, con tanta gente sin vergüenza, haciéndose pasar por justos, haciendo acepción de personas diciendo: estos valen, estos no valen para mí. La segregación histórica, el apartheid, la esclavitud, es la mente del hombre. Tú vales más porque eres blanco que aquel porque es negro. Tú vales más porque tienes mi ideología que aquel que no tiene mi ideología. ¡Qué mundo tan malo, hermano! ¿Y tú qué? ¿Solo vas a servir para criticarlo? ¿O tú vas a ser el sacerdote justo de Dios? Notemos algo, hermano, que he venido diciendo. El pectoral llevaba los nombres de las tribus en piedras preciosas y oro, dando a entender el igual valor de la gente para Dios. La gente vale mucho para Dios, porque Dios los creó, porque Dios los formó en el vientre de su madre. Y Dios ama a todos por igual. Yo siempre me gusta decirle a una persona, cuando le digo a una persona en la calle, le estoy predicando, a veces le digo: ¿qué tú crees? ¿Tú nunca has tenido una relación con Dios y dices hasta que no existe? Yo amo a Dios, yo lo busco. ¿A quién tú crees que Dios ama más? ¿A ti o a mí? Hermano, nunca he obtenido una respuesta diferente a esta. No, Dios te ama más a ti. Y yo siempre le digo: pues no. Dios te ama a ti y a mí de igual manera. Por ti y por mí, Dios entregó a su Hijo de igual manera. Por ti se preocupa tanto que me manda a mí y me dice que cuando hago algo por ti es como hacerlo por Él. A mí lo hiciste, dice el Señor. Cuando vea, dice: si hay alguien hambriento, dale de comer. En el juicio dice la Biblia que Dios les dirá a los de su derecha: entren al reino de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve enfermo y me cuidaste, porque estuve preso y me visitaste, herido y me curaste. Señor, dijeron ellos, ¿cuándo nosotros te hemos visto a ti si nunca vimos eso? Y el Señor les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de mis hijos, como más pequeño, a mí lo hiciste. Por eso un día dice que aquella mujer famosa, Santa, la Madre Teresa de Calcuta, aquella monja católica que le dio una lección tan grande al mundo de humildad, si estaba en la fe correcta o no, eso Dios los va a juzgar, hermano, no nosotros. Porque nadie se salva por estar en la iglesia católica o bautista o metodista, se salva por ser creyente, y si lo era de corazón, lo fue. Un día estaba curando a una persona allí en las calles de Calcuta, un hombre abandonado, porque según las creencias de ese país, tristemente en la India, cuando alguien pertenece a una casta o a otra, no se mezclan, son 4 castas y nadie toca, porque una persona puede bajar de casta, pero no puede subir. Y cuando alguien estaba tirado ahí en el piso, muriéndose, nadie lo tocaba.
y ella estaba curando allí a aquella persona leprosa o enferma en la calle, tirada allí, llena de llagas y de problemas, y alimentando. Y llegaron unos periodistas porque seguían las cosas a veces que ella hacía para documentarlas al mundo. Y uno le dijo, óigame, yo ni por $1.000.000 hago lo que usted hace. Y ella dijo, yo tampoco. Yo por $1.000.000 no haría esto. Si yo estuviera aquí por dinero, no estaría. Yo no lo hago por eso. Yo por $1.000.000 no lo haría. Yo lo hago porque cuando miro a esta persona, veo a Cristo allí. Ver a Cristo allí, hermano. Ver a Cristo en la gente. Dios quiere un sacerdote que le dé valor a la gente. Y se hace notar también que dice sobre tu corazón. Hermano, qué bello cuando le dice eso. Y llevarás este pectoral del juicio sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Está implícito ahí todo tu amor, el amor de Dios por la gente. La justicia de Dios. Hermano, sé justo en todo, porque Dios es justicia. Y Dios ese atributo lo ha querido transferir a nosotros. Es un atributo transferible. Él nos dice, yo te doy la justicia. El Espíritu Santo te ayuda a ser justo en tu comportamiento. Por eso la Biblia dice que no tenemos ningún derecho a juzgar injustamente. Pero se nos dice que juzguemos. La gente dice, no juzgue. No, cuando dice no juzgue es otra idea. Es juzgar mal. Es estar haciendo juicio continuo sobre la gente. Pero tú tienes que diferenciar, hacer juicio continuamente de lo que es bueno y es malo. Del buen comportamiento y del malo. De enseñar con justicia a otros. Pero también de tratar, de amar a todos por igual. Porque todas las personas que están por ahí son piedras preciosas, engastadas en oro, que deben estar sobre tu corazón. Dios quiere un pueblo de sacerdotes dignos, hermanos, llamados, dignos del llamado y del que llama. Una segunda faceta del creyente es tener la voluntad de Dios como premisa. El versículo 30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué cosa es Urim y Tumim? La pregunta del siglo. Esas palabras hebreas significan luces y perfecciones. Pero en la actualidad se desconoce la forma real que tenían, la función total que tenían. Pero bueno, a la luz de muchos pasajes bíblicos implícitos en Urim y Tumim, hemos podido entender que parece que eran dos piedras especialmente costosas y que el sacerdote usaba para conocer la voluntad de Dios en tiempos de crisis. Podemos buscar pasajes que no podemos leer ahora, pero Números 27, 21, 1 Samuel 28, 6. El sacerdote usó Urim y Tumim para eso. En un momento de crisis nacional, para conocer la voluntad de Dios, usaba esas piedras. Mire, hermano, cualquiera que haya sido, lo que está claro es que por voluntad de Dios, Dios quiere que nosotros seamos personas apegadas a su voluntad como una premisa en nuestra vida. Y el pueblo de Dios buscaba, y el sacerdote usaba Urim y Tumim para saber la voluntad de Dios, porque el pueblo estaba dispuesto y el sacerdote estaba comprometido a hacer la voluntad del Señor. Por voluntad de Dios somos lo que somos y seremos lo que habremos de ser. Seamos capaces entonces de saberla, de entenderla, de seguirla y de enseñarla, la voluntad de Dios. Dios continuamente nos muestra su voluntad en la palabra de Dios. Cuando tú quieras saber la voluntad, tienes que entender primeramente que hay una voluntad de Dios revelada. ¿Dónde? Aquí. Aquí está revelada la voluntad de Dios para los hombres, para la humanidad. Por eso el Señor dice que leamos la Biblia, que la escudriñemos, que busquemos, que Dios espera de nosotros. Y hay cosas que están claras allí. Una de ellas hablé ahorita mismo, hacer justicia. Eso es voluntad de Dios. Dios en su voluntad quiere que tú seas justo. Y hay muchas otras cosas que no podemos ahora mencionar todas, pero hay una voluntad revelada, hermano. Aquí está, ahí está. Pero hay una voluntad que no entendemos en un momento determinado. La voluntad del momento de crisis, de eso era Urim y Tumim. El sacerdote enseñaba la voluntad de Dios al pueblo que estaba revelada por la Escritura. Pero cuando llegaba un momento en que había que tomar una decisión y no sabían si era la voluntad de Dios o no, por ejemplo, ¿debemos ir o no debemos ir
¿Debemos entrar o no debemos entrar? El joven dice, ¿esta es la mujer que Dios tiene para mi vida o no? ¿Este empleo lo debo tomar o no? ¿Debo irme de La Habana para Santiago de Cuba o no? Vamos a poner otro ejemplo, porque el otro ejemplo es que todo el mundo quiere. Uno debe decir, Señor, esa voluntad, hay cosas que ya están reveladas. Si hacer eso implica hacer algo en contra de la voluntad revelada, ¡buf!, se paró ahí mismo la cosa. Pero a veces hay que preguntar a Dios. Y la Biblia nos enseña que podemos preguntar a Dios. Y que Dios habla. Y nos va a hablar porque en medio de la misma oración. Nosotros tenemos que orar. Señor, esta es tu voluntad. El Urim y Tumim nuestro hoy es hablar directamente con Dios. Ese poder que tenemos. Señor, ¿quieres que haga esto? No quieres que lo haga. Y la Biblia dice que Dios nos habla. Y nos va a hablar también a través de la Biblia todavía. Porque la Biblia no solamente es la voluntad revelada, escrita literalmente, sino también que el Espíritu habla a nuestros corazones a través de ciertos pasajes para darnos a entender cosas importantes para nuestras vidas. Y Dios habla a través de la Biblia, habla a través de la oración, habla a través del Espíritu Santo, habla a través de la iglesia, como está hablando a través de mí ahora, que soy parte de la iglesia, de los hermanos, y habla a través de las circunstancias. Y el que está atento a su voz, lo oirá y lo entenderá y sabrá. El que está comprometido verdaderamente con querer hacer esa voluntad, la entenderá. Hermano, Dios quiere que tú le consultes, que tú busques, que tú estés comprometido con la voluntad de Dios y la tengas como premisa en tu vida. Esfuérzate en conocer esa voluntad de Dios. Ponla como un Urim y Tumim sobre tu corazón. Miren que también se llevaba sobre el corazón. Lo dice allí, la pondrás sobre su corazón y pondrás sobre tu corazón. 2 veces lo dice. Y Aarón llevará siempre el juicio de Dios sobre su corazón. Hacer justicia a los demás y revelar la voluntad de Dios sobre el corazón. Urim y Tumim. Hermano, qué importante es para nosotros en una vida digna delante de Dios hacerlo según lo que Dios quiere. Según la voluntad del Señor. Porque ¿saben qué pasa? Hacer la voluntad del Señor es renunciar a la nuestra. Pero no es renunciar a nuestras vidas, por el contrario. Es amar nuestras vidas. Porque Dios sabe lo que no sabemos. Porque la voluntad de Dios siempre es conforme a la verdad. Siempre es conforme a la necesidad. A lo que tú verdaderamente eres. Porque Dios conoce todos los detalles acerca de ti. Todo acerca de ti. De tal manera que es mejor que Él sea quien gobierne tu vida. ¿Saben una cosa que me pasa a mí, que usted también lo sabe? Que la gente normalmente, cuando no tiene a Dios, dice, no, yo no quiero que Dios esté controlando mi vida, porque yo soy libre. ¿Saben qué? Lo que enseña la Biblia es que en realidad lo que son es esclavos. Y que la libertad es estar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivir alejado de Dios es vivir esclavo entonces de otras cosas. Y tener otros dueños. El vicio, uno de ellos. El pecado, otro. La concupiscencia, los deseos del corazón, los deseos de la carne, que la gente es esclava. La falta de realización personal. Hay tanta gente en este mundo nuestro, hermano. Miren, en nuestra Cuba hoy. Pensando más en el mundo que sueñan que en el que tienen. Y son infelices. Anhelando más la mujer que no tienen que la que tienen. Anhelando más la casa que no tienen que la que tienen. Y por eso no trabajan en lo que tienen. Por eso no luchan por lo que tienen. Ni le entregan su corazón a lo que tienen. Porque viven la vida en la utopía de lo que no alcanzan, de lo que no tienen. Y viven infelices por eso. Y no es que no queramos soñar o tener. Dios no está en contra de que la gente, hermano, tenga posesiones. Estén claros sobre eso. Dios cuando puso a Adán en el huerto le dio de todo. Y cuando nos lleva a nosotros al cielo dice que nos va a dar de todo. Las calles del reino de Dios son de oro, para que ustedes sepan. Dios lo que está en contra de la insatisfacción de las personas. De la injusticia de las personas por alcanzar más. Del egoísmo. De la maldad, del pecado.
Y ahí es donde las personas prefieren hacer su voluntad a la de Dios y fracasan continuamente. Pero cuando nos apegamos a la voluntad de Dios, y esto lo digo por experiencia, y ustedes la tienen seguramente también los que han creído, vemos que de pronto todo es liberador. Todo es verdaderamente satisfacción para nuestras vidas. Que dentro de su voluntad me siento bien, me siento completo, me siento satisfecho. Y que al final, cuando decido hacerla y vivir conforme a ella, hermano, eso es felicidad. Dios quiere un pueblo de sacerdotes dignos. Dios quiere un pueblo justo. Dios quiere un pueblo que haga su voluntad. Y Dios quiere un sacerdocio apegado a la santidad. Así que otra faceta es vivir una vida de santidad a Dios. Versículos 36 al 38 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella con grabadura de sello santidad a Jehová. Había que grabar ahí en esa lámina de oro santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estarán sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Ahí, sobre la frente. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia. Escuchen eso, gracia delante de Jehová. La mitra. La mitra era un turbante de lino fino que llevaba el sacerdote sobre su cabeza. Pero ahí sobre la frente había una lámina de oro y las palabras que decía grabadas ahí eran santidad a Jehová. Esa lámina implicaba el compromiso del sacerdote con la santidad. Dice allí que él tenía que llevar las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas las santas ofrendas. O sea, él tenía que cuidar por la santidad de todos los detalles de la vida de Israel. Y tenía que preocuparse por la santidad en todos los aspectos, en su propia vida, como en la vida de los demás. Un estilo de vida santo. La palabra santo en la Biblia es apartado para Dios. En el mundo nuestro, santo es una imagen ahí. Hay un santo, una imagen. En la Biblia eso no es así. En la Biblia un santo es tuyo. Una persona que apartó su vida para Dios. Eso quiere decir la palabra. No es un milagroso que hace milagros, no. Es un invento de los hombres. Ese es un desvío de la semántica real de la palabra. Una ofensa a la realidad bíblica de lo que significa santo, apartado para Dios, con una vida al estilo de Dios. El sumo sacerdote tenía que vivir en santidad, tenía que pregonar la santidad, tenía que enseñar la santidad, tenía que ser ejemplo de santidad. Nosotros somos sacerdotes para Dios, hermano, y tenemos esta misma misión de Dios. La santidad tiene que estar grabada en tu frente, pero no con una lámina de oro que una mano de un artista grabó artísticamente allí, sino como un compromiso vivo y activo que perfora el cráneo y sale hacia afuera y que todo el mundo puede leer en ti como una luz que dice: vivo santamente. Vivo santamente. Aquella lámina era una obra preciosa artísticamente. La santidad que tenía que llevar era una obra perfecta del corazón. Lo primero es sencillamente el oro, el arte. Lo segundo es un manantial brotando del corazón. Lo primero es la atractiva belleza de la playa. Lo segundo es la espectacularidad, profundidad del mar. Aquella lámina de oro es arte. La santidad es estilo de vida. Una obra de arte solo llama la atención a la estética. Un estilo de vida llama la atención hacia la ética. Lo uno es fragancia, lo otro es esencia. Una refleja la belleza del compromiso y la otra refleja la belleza del carácter. Eso somos nosotros, hermano. La lámina aquella era un símbolo de la belleza del carácter. Santidad a Jehová. Santidad, esa tiene que ser la ética de tu estilo de vida que brota de la esencia de tu carácter delante del Padre con el cual
tú tienes una relación personal y Él es santo. Una vida alejada del pecado, una vida consagrada a seguir el ejemplo de la santidad de Jesús, del Dios nuestro, que sentenció 9 veces en la Biblia: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Sed santos, dice también, en toda vuestra manera de vivir. Y dice después: porque sin santidad nadie verá al Señor. Queridos hermanos, Dios quiere un pueblo de sacerdotes dignos del llamado y del que llama. Tú eres un sacerdote para Dios. Y tienes estas facetas que hemos visto hoy: hacer justicia, tener la voluntad de Dios como una premisa en tu vida y vivir una vida de santidad delante de tu Dios. Por los siglos, hermanos, los sumos sacerdotes de la Escritura usaron sobre sí esas vestiduras. Usaron esas vestiduras por casi 3000 años. Algunos de ellos la vistieron como un ritual. No, 1500 años, perdón. Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Algunos de esos sacerdotes vistieron esas vestiduras como un ritual. Y no fueron fieles. Fueron solamente apariencia. Otros en la Biblia nosotros encontramos que vivieron ese estilo de vida como un compromiso real. Fueron fieles al significado de cada una de sus vestiduras y fueron ejemplo del carácter divino. Tuvieron apego a la justicia, a la voluntad de Dios y a la santidad. Muchos de ellos. Nosotros los encontramos en la Biblia, preciosos sacerdotes de Dios. Esos últimos, los fieles, mantuvieron ese carácter y proclamaron que cuando el pueblo de Dios hace estas cosas, es un pueblo feliz, es un pueblo próspero. En la Biblia, cuando el pueblo de Dios era guiado por un buen sacerdote, porque la Biblia misma sentenciaba: según es el sacerdote, es el pueblo. Cuando fueron guiados por un buen sacerdote, el pueblo prosperó, tuvo éxito. Fue un pueblo grandioso, hermano, grandioso. Algunos fallaron. Nadab y Abiú, por ejemplo, ofrecieron fuego extraño a Jehová. Eleazar e Itamar fueron fieles. Finés fue fiel sacerdote de Jehová. Y por ahí para allá usted encuentra una cantidad de sacerdotes fieles, otros no fueron. Los hijos de Elí fueron infieles. Otros fueron fieles. Abiatar, en los tiempos de David, Sadoc, fueron fieles sacerdotes de Dios. Ahora, esos fieles mantuvieron el carácter, proclamaron la verdad de Dios, aun cuando el pueblo fue rebelde, cuando hubo reyes desobedientes, aun cuando Israel se apartaba de Dios, y por su fidelidad el pueblo volvió a encaminarse. Ellos mantuvieron sobre su vida, sobre su corazón, sobre su frente la proclamación de un sistema real que Dios daba, de una idea real de lo que Dios quería: juicio justo, fidelidad a su voluntad y santidad a Jehová. Tu misión hoy es una misión también sacerdotal. Una misión muy relevante para el mundo presente. Dios te puso no para hacer figura de cosas que vendrían, sino para hacer vida real de lo que ya vino. Y es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él, hermano. Sé justo. Haz su voluntad. Sé santo. Y recuerda, digno del llamado y del que llama, es lo que Dios espera que sean sus sacerdotes, tú y yo. Vamos a orar. Nosotros, oh Dios, estamos en tu presencia agradecidos porque tú nos permitiste vivir lo que otros solamente vieron en símbolos. Lo que ellos vieron de lejos y que quisieron alcanzar, nosotros lo hemos ya tenido por la obra de Jesucristo. La fe de los antiguos, que solo fue fe en lo que no veían, es hoy nuestra fe en lo que ya tenemos. Ayúdanos a ser un reino de sacerdotes dignos de ti. Ayúdanos, Padre amado, para vivir conforme a tu justicia y siendo justo, y llevar la justicia tuya sobre el corazón. Y que cada persona, Padre, con la que nosotros vivimos, actuamos, nos relacionamos y vemos, sea una piedra preciosa engastada en oro sobre nuestro corazón. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a conocerla, a buscarla,
a ponerla sobre nuestro corazón para vivir y hacerla. Ser testimonio de lo que es un hijo de Dios a este mundo perdido, pecador, que cada vez se aleja más de ti. Ayúdanos, Dios, Padre amado, a vivir en santidad, a tener compromiso con la santidad, a llevarla sobre nuestra frente como luz, pero de un compromiso ético, de carácter. Gracias porque tú obraste eso en nosotros a través de tu Espíritu y somos templo hoy y sacerdotes. Gracias. Oramos en Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.